¿Cómo andan? Bienvenidos a Lo Dijo un Libro. Aquí estoy para compartir con ustedes, como siempre, con escritores, con lectores, con personas que tengan para compartir algún libro, por supuesto. En este caso estoy con Jorge Ferroni. Él está para compartir con nosotros varios de sus libros. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola María Elisa, un placer saludarte, un gustazo estar acá y bueno, muy agradecido por tu invitación y tu inquietud. La verdad que me gustó mucho el libro que yo vi, pero después, ya comunicándonos, tenés varios para compartir. Quisiera, bueno, que empieces por el que tenés ya escrito en papel, que nos compartas de qué se trata. Bueno, ese libro se llama Oropeles Sublimes, es un libro de relatos y la ventaja que tiene es que cada relato es individual y corto. Entonces, si bien es un libro en apariencias grande, cuando lo vas a ver físicamente, qué sé yo, tiene más de 650 páginas, como los relatos empiezan y terminan y se llevarán no más de 2 hojas, es algo muy simple y llevadero y trata de algo fundamental que es como una especie de nuevo estante en la librería, yo le llamo, que es la cultura emocional. ¿Qué significa? Hacer cultura desde el punto de vista de las biografías, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la mitología o de cuestiones vinculadas a hechos o anécdotas, pero a partir o atravesados por la emoción. Y ese nuevo rubro dentro de lo que es la literatura, pretendí tomarlo como un estandarte. Y Oropele fue como la muestra inicial, fue el primer lanzamiento que esencialmente fue inspirado por la pandemia. Es verdad que muchas personas en la pandemia se han puesto a escribir, a volcar en papel, en la computadora, pensamientos, sentimientos, emociones. Y bueno, este ha sido fruto de eso, ¿no? Sí, exactamente. En verdad, luego de la pandemia, nosotros tuvimos un episodio especial, porque la pandemia, el cierre de todo, casi de todo el mundo, te diría, se dio alrededor después de mediados de marzo. Nosotros justo estábamos atravesando el Atlántico en un barco y llegando al primer puerto europeo, que era en España, y debido a que se había cerrado, nos dijeron que no podía parar ahí. Entonces nos fuimos dando vueltas en el Mediterráneo. Y ese viaje era el viaje en el cual mis hijos, mi hijo mayor y la novia, emigraban, pero habíamos ido toda la familia. Entonces, bueno, fue toda una situación. Y cuando volvimos muy movilizados, después de bastante tiempo de estar ahí, con bastante expectativa e inquietudes, decidí acompañar a la gente que la estaba pasando mal con un simple buen día por los medios tecnológicos que aprovechamos, como por ejemplo el WhatsApp, a los distintos grupos, amigos, familiares, y una frase. Hasta que eso fue creciendo y fui haciendo un relato diario. Y de ese relato diario surgió Oropeles, que se terminó convirtiendo en un libro que amo, que adoro y que, bueno, lo dediqué a mi padre, que no está en este plano, pero también fue una honra para mí eso. Qué lindo. Bueno, mencionás algo, tu hijo se fue de viaje. El libro a Exacto. mí que me llamó la atención, que lo encontré por supuesto en las redes sociales, se llama Sensible Emigración. Me pareció interesante porque yo muchas veces, o varias veces, he entrevistado personas que escriben libros de personas que se fueron. En este caso, ¿desde qué lugar está abordado este libro, Sensible Emigración? Bueno, es muy interesante la pregunta y la verdad que es interesante para mí el tema porque no me afecta, sino que me llega en forma personal porque es una historia personal y familiar. Yo tengo en este momento 2 hijos, mis 2 hijos varones que tenemos con mi mujer, están los dos, son emigrantes, viven en este momento en España. Tengo otra hija mujer que no, que está con nosotros, está estudiando. Eh, en realidad, ese libro, como es en primera persona, y estoy hablando de un padre cuyo hijo emigra, es también para quienes se quedan esencialmente y fruto de allí nació esa inspiración. Pero también se incluyen en el libro no solo digamos, un tránsito histórico sobre lo que fue la emigración en estas tierras, en nuestro país esencialmente, que recibimos tantos,
sino también cuestiones personales que tienen que ver con mis dos hijos en forma individual. Hay un relato puntual dedicado al más grande, al mayor. Hay otro relato puntual dedicado al del medio, a Ignacio y a Ivo, que para mí son muy emotivos. Y también hay un poema, una especie de poema, que es un relato, a todos los emigrantes, dándole fuerzas y esencialmente modificando determinados conceptos que parecieran estar arraigados como frases hechas. A ver. Por ejemplo, el hecho de pensar en, te fuiste y emigraste, abandonaste tu patria. En ese puntual relato, una de las cosas que hacemos es darle fuerza a cualquier emigrante, que no sienta ese abandono, que no sienta que porque dejó su tierra, el pedazo de terruño donde él nació, que abandonó a su gente, que abandonó a su patria. Al contrario, yo creo que hoy se puede hacer patria en cualquier lugar del mundo. Hoy el mundo está totalmente conectado, y que nosotros nos movamos por distintas causas de ninguna manera significa que tengamos que pensar que esa persona abandonó o que quien se fue se sienta que abandonó. Esa fuerza que le damos a los emigrantes tiene que ver también con un desafío a entender el mundo sin divisiones. En este momento estamos justo atravesando una época de conflicto bélico, y son las cosas que nos hacen replantear filosóficamente o esencialmente cómo concebimos el mundo. Bueno, a ver, el mundo, ¿por qué tiene fronteras? ¿Por qué se divide en países? ¿Por qué somos todos iguales, cierto? Pero esto no es una cuestión política. Esto va más allá de una cuestión, no tiene que ver con nada ideológico. Es estrictamente algo humano, esencial, emocional. Uno de mis hijos, esto te cuento como un detalle personal, el mayor, emigra debido a haber sufrido hechos de inseguridad y el último de una terrible gravedad. Y él ahí habló conmigo y mi papá, mamá nos dijo, la verdad me quiero ir, quiero caminar por la calle sin mirar para atrás, sin estar preocupado con que me vaya a pasar algo. Y así fue. La pandemia, como te conté al principio, fíjate que fue paradójico, porque estábamos llegando al lugar donde él, con todas sus expectativas, llegaban a emigrar, y sin embargo nos trajo de vuelta. La realidad nos trajo de vuelta. A pesar de eso, siguió con su expectativa, y hoy están allá, ya hace casi 6 años, 5 años y pico. ¿Y él atravesó este sentimiento como de traición que otros por ahí quieren imponer a quienes se van? Él no, y mi otro hijo tampoco, y muchos de los amigos de ellos que están en situaciones similares tampoco, pero yo creo que es algo generacional. Y esto que digo, lo digo en primera persona, pensando en gente de mi generación o mayor aún que yo. Creo que hay mucho concepto sobre esa cuestión, si te vas, en verdad estás abandonando tu tierra. Y yo creo que no es así. Creo que es una oportunidad o una nueva oportunidad que cada uno busca, y que somos libres y tenemos el absolutísimo derecho de trasladarnos, de conocer nuevas culturas. Y aparte digo, emigrar es un gran desafío. Uno puede decir, sí, pero no estás colaborando con la tierra que te vio nacer. No, está bien, pero a mí me vio en general nacer el mundo. Yo nací en un lugar determinado, con una cultura determinada. Y de ninguna manera porque me vaya lo abandono. Yo llevo mis colores, llevo mi amor a mi país, y llevo todo lo necesario. Pero eso no significa de que esté impedido de emigrar, de conocer otras culturas, de abrir la mente y de esencialmente sentirme abrazado por otra cultura. Así como nosotros en otra época, en este país, abrazamos tantas culturas del mundo, de las cuales hoy esa sangre corre por nuestras venas. Entonces, esto es una retroalimentación, ¿cierto? Por lo menos esa es una concepción, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué pasa con el que se queda? Bueno, el que se queda acá, decís vos. Sí, sí, sí. Y bueno. Exactamente. Creo que va por ahí, ¿no? También uno de los puntos del libro. Claro, o sea, en realidad el que se queda acá y tiene personas queridas o amadas que han emigrado,
tiene como, en el libro tiene como una hoja de ruta para atravesar emocionalmente esa ausencia. En Ese realidad, duelo, en parte, ¿no? en algún momento, claro, se mencionó duelo y te cuento que dejé de mencionarlo después Ujú. porque por allí se malinterpretaba. Como que mucha gente al hablar de duelo solo siente el duelo como algo cuando hay una pérdida física, que una persona fallece y a partir de ahí querés superarlo. Entonces por ahí es como que se entrecruzaban los caminos. Pero esa ausencia que termina siendo un duelo, ¿por qué? Y porque tu casa está vacía, porque no hay los mismos sonidos que había, no hay la misma presencia en todo aspecto que existían y tampoco el ruido, sobre todo de los jóvenes. Es lo que algunos llaman en la psicología el nido vacío, ¿sí? Cuando se van los hijos porque se casan, porque digamos, se van a vivir solos en determinadas etapas de la vida. En este caso, esa ausencia, la forma de atravesarla es, primero, sintiendo claramente el orgullo por ese desafío y entendiendo de que el paso que da quien emigra tampoco es fácil, tampoco es simple. Por eso la postura de pensar que te abandonan no está bien, porque estás limitando y condicionando al que se va, que necesita toda su fuerza enfocada en sus nuevos proyectos. Y desde aquí, quienes nos quedamos, tenemos que no solo tolerar en ese mientras tanto la cuestión emocional de extrañar, que es lógico, pero tenemos a nuestra mano la cantidad de métodos tecnológicos terribles, como en este momento nosotros nos estamos comunicando desde tantos kilómetros, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y sin embargo, podemos hablar como si estaríamos ahí. No es lo mismo que un abrazo, estamos de acuerdo, no es lo mismo que compartir una cena, un almuerzo, compartir unos mates, pero sí es cierto que podemos encontrar la forma de no ser una carga más emocional en quien está atravesando también la emigración. Visto desde ese lado, comprendemos que para quien emigra no es fácil. No solo no es un abandono, sino que también tiene muchas cosas por superar en el lugar donde se encuentra. Claro, y encima cargar con la culpa de que papá o mamá, el hermano me extraña y ya demasiado con los desafíos de estar en otra cultura, me imagino, otra comida, otras formas. Exactamente. Y por otro lado también, a veces, que no parezca soberbio ni un ansia de superado el decir las cosas así, por ahí es la experiencia personal. Yo entiendo que puede haber gente que le cuesta mucho, que no lo supera. Mucha gente nos escribe, que ha comprado el libro, que le sirve mucho, pero sin embargo nos dice que le cuesta superar, que no puede superarlo, que no puede definir cómo se siente, que es mucha la angustia. Lo que yo digo es que más allá de la distancia física, existen muchas formas de permanecer conectados. Y eso tiene que ver con nuestra construcción personal. Primero, sentirnos, nuestra autoestima que esté suficientemente alta para sentirnos queridos y no abandonados. Y segundo, tener claro en la racionalidad que ese paso que dan, por ejemplo, en mi caso, nuestros hijos, es un paso para crecer, para avanzar. Y que yo tengo que crecer también a la par de ellos cuando ellos están creciendo. Porque cada experiencia que ellos me trasladan, me comentan o nos hacen parte, es algo en lo que nosotros crecemos. Claro, es Sí, como prepararlos para volar y después cortarle las alas, no tendría como mucho sentido. exactamente, tenemos que soplar desde acá para que el viento se incremente y de ninguna manera limitarle su vuelo. Este, Totalmente. en eso coincido totalmente. Me encanta la propuesta, como ya te digo, cuando lo vi me gustó y más viendo, ¿no? Desde ese lugar, no solamente desde el enfoque perdón, al revés, viendo los lugares de que se quede y no solamente el que se va, que se tiene que adaptar a otra cultura y lo que deja, ¿no? Sino también pensando, ¿no? En el que se quede como lo lleva, ¿no? Tenés más libros, no me quise detener solamente en esto porque hay más, navegando las emociones, vi un poco ahí tus redes sociales, vi algunos dibujitos de Intensamente, que me parece genial. Yo creo que es una película que ha marcado y que ha puesto en imágenes lo que todos vivimos. Pero bueno, quiero saber de qué se trata el libro, que calculo que no tiene que ver con la película, pero sí quiero saber cómo navegamos
y por qué elegiste este término de navegar. ¿Cómo no? Muchas gracias por permitirme contarte. En verdad, esas cuestiones de redes sociales, esos tips, se los agradezco muchísimo a Rebeca, que nos ayudó, y también a mi hermana Sofía, que forma parte de esta cuenta de JS eBooks en Instagram, y que son esas cosas que mencionabas. El libro en realidad se llama Navegando las emociones en un barquito de papel. No es menor la parte final que habíamos omitido, que es en un barquito de papel. Navegar, ¿por qué? En realidad se toma como un parangón o una especie de relato analógico para darle una visión distinta a todo lo que son las leyes de la navegación. Y a partir de las leyes de la navegación se van atravesando emociones y se van traspasando emociones como una hoja de ruta, pero se toman capítulos y los finales de los capítulos con referencia a cuestiones de la navegación. Por ejemplo, cada conclusión de capítulo se llama bitácora. La conclusión final del libro no es el epílogo, es la bitácora final. Y hablamos de amarras, hablamos de cuestiones que analógicamente se pueden traer para darle un contenido bastante más llevadero. El libro trata de esto de navegar las emociones. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que sugerimos, como tantos otros, ¿cierto? Acá no estamos descubriendo nada nuevo, sino colaborando en este mundo tan importante que es, sobre todo hoy que estamos tan motivados por la tecnología y tan incentivados a descubrir nuestras emociones y transitarlas. Que esencialmente navegarlas, ¿por qué? Porque no podemos pretender entenderlas a veces, ni tampoco corregirlas o sostenerlas o retenerlas. A las emociones hay que liderarlas y hay que saber convivir con ellas cuando aparecen. Hay muchas emociones que tienen causas y raíz mucho más profundo de lo que nosotros exteriorizamos. Pero en esta navegación, que parecería un término como más suave, como que vamos siguiendo y dejándonos llevar por el océano, el río o el agua que nos conduce, sin necesidad de resistirnos. Cuando uno está en alta mar, si se resiste al movimiento del agua, es peor. Al contrario, hay que dejarse llevar y acompañar esos movimientos. Las emociones que evidentemente tenemos, nos traspasa y están más allá a veces de nuestra elección, por lo menos en un comienzo, necesitamos hojas de ruta para liderarlas. Y el libro trae una hoja de ruta, trae una clara intencionalidad con respecto a qué son las cosas importantes que nos van a ayudar a poder reconocer nuestras emociones, transitarlas sin que sea un pesar y también aprender a liderarlas. Dentro de esa hoja de ruta te menciono, a nombre de adelanto, por ejemplo, una que es muy importante, es el autoconocimiento. No hay nada más importante que tener el método para conocerse realmente y a partir de allí poder saber qué es lo que realmente nos pasa, por qué causa y para qué lo trabajamos de una u otra manera. Y también, te digo como adelanto, hay varios ejercicios prácticos en cada capítulo del libro que nos ayudan, al menos liminarmente, a poder iniciar este camino emocional de liderazgo personal. No me podés tirar un ejemplo. No vamos a spoilear todo el libro, pero bueno. Claro, sin expoliar el libro, pero por supuesto, uno de los ejemplos es, por ejemplo, meditar es algo muy importante que nos ayuda a conocernos. La meditación no es algo solamente para los yogis o para alguien experto. La meditación puede ser para cualquiera y realmente no tiene un contenido tan complejo, porque a veces enfocarnos solo en nuestra respiración nos da una entidad de conciencia
de aquí y ahora, de lugar, de presente, que nos permite claramente definir, mirá lo que te estoy diciendo como cosa importante a partir de la respiración, definir claramente nuestros objetivos, definir claramente y entender qué es lo que sentimos y por qué atravesamos. A partir de esa meditación se pueden construir objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Todos los ejercicios que parten primero de una necesidad de concentración y un foco, tienen entre 5 y 6 pasos, ahora no recuerdo la cantidad, creo que son entre 5, 4 o 6, cada uno y en cada capítulo, que nos van a ayudar a poder transitar este camino hasta que se nos convierta en un hábito. Los orientales dicen de que cuando nosotros nos arrutinamos frente a una determinada conducta y la llevamos adelante durante 21 días, luego se convierte en un hábito. Convertir en hábito. Y eso surge de algo muy importante, que Einstein decía que es el motor más importante de nuestro cuerpo y que no forma parte de algo visible, que es la voluntad. Y a veces, entregarse a un determinado hábito, aunque parezca sencillo, aunque digamos, no, es demasiado simple, yo quiero que venga la pastillita mágica que me resuelva, y no. Nosotros no solo somos protagonistas de nuestra vida, sino que somos los únicos responsables de nuestra vida, de lo que nos pasa y de lo que sentimos. Y primero tenemos que aprender a reconocer lo que nos pasa y a saber qué nos hace bien, qué nos hace mal, para ir depurando nuestra vida e ir encontrando el camino que nosotros elegimos, no el que viene impuesto desde otras creencias o de otros postulados, tanto de la sociedad como de nuestro ambiente. Me gustó el término de liderar las emociones. Y bueno, teniendo en cuenta esto de navegar, esto de estar frente al timón, me imagino, de nuestra vida también básicamente, que están atravesadas, ¿no?, por estas emociones. Hacerse Sí. cargo básicamente sería. Te imaginas muy bien, y se menciona en varias oportunidades el timón, se menciona la necesidad de la orientación de las velas para saber para dónde vamos y tener claro que nosotros, si la ponemos para un lado, vamos a ir para un lado, y si la ponemos para otro, vamos a ir para otro, por ejemplo. Claro. Y esencialmente lo de liderar también nos está generando una responsabilidad personal, porque no podemos echarle la culpa a más nadie. Claro. Somos nosotros los que elegimos estar bien o no. Hay algo que últimamente se dice mucho, pero que es algo que tiene una antigüedad como desde que nació el hombre, que es, frente a una situación determinada, depende cómo la vemos y depende nuestra actitud frente a eso, es cómo se van a desarrollar las cosas. Es el típico ejemplo del medio vaso lleno y vacío. Sí. Como lo veas, va a depender lo que vos consideres o hagas de eso. Y Tal después cual. traspolar otras cosas, la escasez, la abundancia, etc. Sí, personas criadas teniendo la misma infancia, a lo mejor no favorable, terminan desarrollándose de manera diferente, otros mejoran y otros la verdad que sucumben a emociones y estilos de vida a lo mejor que no le hace bien, y a lo mejor partieron del mismo lugar, tomaron diferentes caminos, diferentes decisiones. Bueno, todo esto que estamos hablando de navegar las emociones me lleva al próximo título, que es Cultura Emocional. Me encanta porque tu profesión es abogado, pero te has ido y te has dedicado a la escritura desde otro lugar. Sí, tal cual. Yo soy abogado también, hice el curso y cursé nunca ejercí puntualmente como coach ontológico, que eso, digamos, te da una visión un poquito más amplia de lo que tiene que ver en ese trato necesario de las interrelaciones. Más allá de que por una cuestión profesional, y a lo que me dedico es al ejercicio de la profesión, eso es lo que me ocupa bastante de mi tiempo, pero por supuesto desde una mirada distinta, o sea, de una mirada de una lealtad absoluta por una cuestión de principios éticos de la profesión, pero también de una
mirada mucho más componedora, siempre intentando encontrar la solución de los problemas y no solamente buscando como estrategias determinadas cuestiones que no se alinean con, ponele, el pacifismo. Bueno, este tema de cultura emocional que traes es en verdad como fue el corolario de Oropeles. Me pasaba mucho que Oropeles, cuando lo presenté, hicimos una presentación muy copiosa de gente, con amigos, familiares, muy emotiva. Como te dije, fue dedicado a mi padre. Pero claro, un libro largo, entonces asustaba y me animé a desmenuzarlo. Entonces, cultura emocional, tomando determinadas inspiraciones de los relatos de Oropeles, está fraccionado y dividido en 7 tomos. Y cada uno de esos tomos, que van tratando sobre capítulos distintos de Oropeles, porque en Oropeles hay un capítulo que es mitología, y los relatos tratan de eso, pero visto desde la emocionalidad. Hay un capítulo que es historia, hay un capítulo que es personal, donde hay cuestiones vinculadas a mi vida, que también traslado a modo de relato, pero todo eso visto desde la cultura. Y ahí, para mencionar el término, digo, ¿qué es la cultura emocional? Cultura todos sabemos lo que es, o sea, la cultura hoy está atravesada por distintas artes, por llamarlo de algún modo. Vos tenés no solo la literatura, está la pintura, está la historia, hay muchísimas cosas que, o ciencias más bien, que atraviesan lo que es nuestra cultura. Dentro de ese atravesar la cultura, por ejemplo, en Oropeles se habla de Gaudí, se habla de Ettore Majorana, se habla de Marie Curie, se habla de Borges, se habla de Machado, se habla de García Lorca, todos relatos distintos, de cada uno de ellos para dar a la gente un pantallazo cultural de un montón de cosas que nos atraviesan y que tienen que ver con un montón de cosas variadas. Pero también hay conclusiones en cada uno de los relatos vinculadas a la emoción que atraviesa ese relato, que atraviesa esa historia, esa biografía, esa cultura determinada. Y cultura emocional está dividido en esos 7 tomos conforme los tópicos o los temas. Creo que es muy, muy interesante, creo aconsejable para alguien que quiera tener una introducción en lo que es la cultura general, por decirlo de algún modo, pero que le sea llevadero, con alguna mirada distinta, que le haga ver desde un punto de vista emocional para luego sacar su propia mirada. Me encanta, me encanta la propuesta. Yo te decía, yo si tuviera que sugerir un libro, alguien dice, bueno, quiero introducirme a la filosofía, ¿qué leo? No leas los 7 tomos de Epicteto, no leas, lee el libro de Sofía, que es una base que parece un cuentito a una nena que van llevando desde Platón hasta Aristóteles, luego los estoicos, y nos va pasando por todas las escuelas filosóficas hasta llegar casi a nuestra contemporaneidad. Y es un libro que te lo cuenta de una manera muy simple. En este caso, Cultura Emocional o Oropeles Sublimes mismos son 2 libros que en verdad nos va a resultar como una introducción muy copiosa, con una mirada emotiva, pero sobre datos de la cultura, muchos de ellos seguramente conocemos y otros quizás no, y nos vienen de ayuda también para motivarnos a esa inquietud constante que tenemos que tener en la cultura. Me encanta, desde otra mirada, desde una mirada de las emociones, vamos a aprender de muchísimos temas y de personajes históricos. La verdad que me parece la propuesta, como yo te digo, muy interesante. Bueno, me mencionabas también que tenés libros inéditos. Sí, tenemos. Gratitud al bienestar. Ya esas 2 palabras ya tienen mucho peso por sí solas. Sí, exactamente. Vos sabés que es tan difícil a veces elegir títulos. Sí. Primero porque hay muchos títulos que ya existen y están registrados, entonces es un cuidado importante que hay que tener. Hay otros que están libres, pero el cambio o la alteración puede modificarlos. Y la gratitud al bienestar
Si bien es inédito y todavía no ha salido, pero para hacerte un avant premier que me estás pidiendo, en verdad creo que yo traté de generar en el título una comprensión de lo que después va a ser el libro en sí. Fíjate que el subtítulo de ese libro es Conciencia Evolutiva. En conciencia le separo con de ciencia, con un guioncito, y evolutiva, la E, tiene la E de la tecnología, la que utilizamos como la E de no nuestro calendario. Sí, vi que la E estaba distinta. Claro, bueno, nada de eso es casualidad. ¿Para qué? Para que el libro también nos resulte una introducción a lo que vamos a hablar. Lo que esencialmente, y para ser breve, lo que Gratitud al Bienestar trata de hacer, y creo que debería ser un libro de lectura obligatoria para el primario de nuestros alumnos del primario de nuestro país, por ejemplo, del mundo, es por qué hoy llegamos donde llegamos y por qué hoy tenemos que tener gratitud sobre todo lo que pasó en la humanidad o de tantos millones de años para que hoy nosotros tengamos determinadas cuestiones vinculadas a la comodidad o al bienestar. No es casualidad que hoy nosotros dormamos en un colchón cómodo y con almohadas. Por supuesto, el marketing, por supuesto, el comercio, por supuesto, lo avieso de los comercios internacionales, nacionales, personales, individuales, las ideologías atravesadas. No estoy hablando de nada de eso. Lo que digo es que hoy, desde un teléfono, vos podés hacer 20 millones de cosas que antes no. Y todo eso se debe a que alguien durante mucho tiempo fue pensando en cómo ir evolucionando. Desde aquellos que picaban una piedra para que sea la punta de una lanza para poder cazar y comer y que su aldea coma, hasta hoy que vamos a los supermercados a elegir nuestra comida, por ejemplo, o a las huertas o donde sea, realmente nosotros tenemos que tener una clara conciencia de dónde venimos. Entonces, el mensaje filosófico que atraviesa el libro es el agradecimiento a todos nuestros antepasados. Pero esencialmente, y esto viene al final, es una toma de conciencia necesaria. Nosotros sabemos que venimos de allá y que toda esta evolución nos trajo acá, donde nos ponemos ropa, vivimos en casas con techo, donde los desagües tiran el agua para otro lado, se potabiliza y la tenemos por la canilla. Eso no es casualidad. Listo, nos enteramos de eso. Pero ahora el tema es qué hacemos hacia el futuro. Recuerdo siempre el vicepresidente Bill Clinton, que era un ecologista, no por mencionarlo ideológicamente, sino como una referencia a la frase. Sí. Él decía siempre que el ambiente, por ejemplo, no es algo que heredamos de nuestros abuelos, es algo que tomamos prestado de nuestros hijos. Y este libro, Gratitud al Bienestar, lo que trata fundamentalmente es de decir, listo, agradecemos para atrás, hoy tenemos todo lo que tenemos gracias al esfuerzo. Una app de hoy se creó por primera vez hace millones de años cuando una persona golpeaba una piedra con otra, por decirlo de algún modo, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a dejar hacia el futuro? ¿Cómo estamos analizando el tema de la inteligencia artificial, lo del ChatGPT? ¿Cómo estamos pensando la computación cuántica como raza, como humanos? Probablemente quienes están en esas métiers son quienes tienen a su mano o a su alcance la decisión del camino. Pero nosotros tenemos la decisión de tomarlo o no y también podemos influenciar sobre eso. De hecho, te comentaba al principio que dentro de lo que es la evaluación ética, y formo parte de un comité en otro ámbito, pero sí, de determinadas cuestiones, existen en muchos lugares los comités de ética que tratan de vislumbrar el avance de la inteligencia artificial para poner algún tipo de freno, pero no porque el freno sea bueno o necesario, sino porque no sabemos dónde nos lleva. Claro. Y yo no estoy hablando en contra de la tecnología ni la evolución. No. Es necesario, esos comités de ética me parece que son necesarios, en lo personal lo veo que son necesarios en la medicina, o sea, no todo puede valer o dar lo mismo, o sea, como que hay límites o grises o cosas que hay que pensar y ver, y bueno, así a mí siempre me interesa ir viendo esos temas, sí. Quienes están en la bioética y demás, pero bueno, lo que decís vos
relacionado a la inteligencia artificial también, o lo que sea que viene nuevo para mejorarnos, que está buenísimo y todo lo aprovechamos, también que haya como esta mirada desde el lugar de la ética, ¿no? Exacto. Y fundamentalmente la conciencia que es mucho más de estar atentos. La conciencia es el lugar donde albergamos nuestros conocimientos, y los conocimientos son las cosas que nos pasan por el cuerpo y nosotros no volvemos a repetir si alguna vez cometimos errores porque nos enseñaron. Y en realidad acá el ser consciente de lo que vamos a dejar hacia el futuro a quienes vienen implica que nosotros también diseñemos ese futuro, no para controlar, sino para permitir que las cosas buenas que estamos perdiendo no se pierdan y podamos traspolar hacia adelante las cosas buenas que tuvimos, que muchas veces se terminan denigrando producto de ese exceso de comodidad que nos impide valorar determinadas cosas que tienen que ver con lo natural, con lo sano, con lo esencial, digamos. Eso que le decimos a los hijos, valorá porque yo cuando era chica no tenía tal cosa y demás. Exactamente, un poco trilladas a lo mejor, pero bueno, sí, esto de valorar lo que hoy uno tiene. Bueno, tenés un próximo libro, Esclareciendo Penumbras, todos títulos ya, cada palabra como dice mucho, tiene como un peso. Esclarecer ya dice muchísimo, penumbras dice muchísimo. Sí. Este también es inédito. Sí, exactamente, es inédito. En este ya no lo sacaba porque estaba esperando el prólogo de un tío al que quiero mucho, que también es escritor, y ya me lo terminó, o sea que ya no tengo excusas. Pero este libro puntualmente se llama Esclareciendo Penumbras, pues fíjate que son 21 elogios incorporados en el libro. Pero son elogios a todas esas cosas que jamás se nos ocurriría elogiar. Es como la mirada que te decía hoy, el medio vaso lleno, medio vacío. Sí. ¿Podemos sacar cosas buenas de algo que aparentemente es malo? Como pregunta esencial y disparadora, ¿cierto? Dale. Entonces, por ejemplo, yo te digo, ¿elogiarías de algún modo el odio? Seguramente la respuesta de cualquiera es, no, pará, el odio no, es malo. Bueno, este libro, entre otras cosas, tiene un elogio al odio. Y no solo al odio, a la ignorancia, a la incertidumbre, a 21, y no te lo voy a espolear más, pero tiene 21 elogios a cosas que normalmente no elogiaríamos. ¿Por qué? Porque son disparadores para mejorar, son correctivos de nuestra conducta, no solo conductuales, ¿cierto? Sino también emocionales. Y una mirada desde un lugar de comprensión también nos hace tomar conciencia de que nosotros muchas veces reprimimos o le ponemos otro nombre a cosas que nos pasan, y lo que nos pasa, aunque la sociedad lo condene, es eso. Entonces, si yo te digo que el odio es malo, eso no significa de que no todos, aún los que nos consideramos buenos, lo hayamos sentido, probablemente lo sentimos. Ahora, ¿cómo aprendemos a partir de haberlo sentido? ¿Cómo construimos interiormente algo de una sensación negativa si no le prestamos atención? Entonces, esa mirada que quizá tiene que ver con una clara interpretación, no solo de Carl Jung, sino también de un montón de autores que atraviesan esta obra. Esta obra, a diferencia de las demás, tiene una característica, y es un disparador cultural muy grande. Tiene un montón de citas y un montón de libros recomendados, referentes, que llegaron a las conclusiones que se llegaron en estos 21 elogios. Y esas citas también terminan siendo disparadores de cultura para que nosotros podamos profundizar. Porque en todos los libros que yo he hecho, esto lo digo con muchísima humildad porque para mí es un orgullo, en todos siempre se valora y se deja abierta la mirada más importante que tiene un escritor. Y la mirada más importante cuando el libro se cierra es la mirada que le da el lector. Y fundamentalmente cuando el lector amplía
lo que el libro pretende expresar. Por eso te destaco en este caso, que tiene una característica distinta, que es la cantidad de citas de autores, no solo autores tradicionales y conocidos y de referencia, sino también de algunos no tanto, pero que sí sirvieron de nutrición a todo el contenido del libro y que pueden servir de búsqueda para profundizar en cada uno de los lectores. La verdad que, bueno, nuevamente te digo, me parece reiterativa ya en los comentarios, pero interesante la propuesta. 21 elogios, me dijiste. Como para ir desarrollando uno por uno. Me parece que te lo voy a tomar para un programa. Cuando lo saques lo quiero leer y compartir. Me parece que como para ir desarrollando uno por uno, me parece desarrollar y debatir incluso. Como me parece como que son temas como para debatir y cómo nos interpela a nosotros, ¿no? Esto de entresacar lo precioso de lo vil, incluso en esas cuestiones, como vos decís. Por supuesto, y ya me pongo a tu disposición sin ningún problema. Y espero estar a la altura también, ¿no? Lo que sí, te hago un comentario que es muy interesante. Yo estuve durante varios años incorporado a la Fundación Logosófica, es una fundación que un autor argentino, que fue quien creó determinados libros, y es muy, muy interesante todo lo que la cultura logosófica implica y enseña. Pero dentro de lo que son las reuniones y las charlas de intercambio que teníamos, le decíamos intercambio y no debate. Lo destaco simplemente para decir, ¿por qué? Porque en realidad a veces el debate implica tratar de tener razón. En cambio, el intercambio es una nutrición recíproca permanente, en donde no solo se puede hacer ordenadamente, sino que además yo voy a aprender tanto de vos como vos de mí, aún sin estar de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque lo más valorable en este intercambio es casualmente tu mirada, que es la que a mí me va a permitir posicionarme en otro lugar. Es como decía Wayne Dyer, ¿viste? Las cosas no son como son como cada uno las ve. Claro, una mirada subjetiva. Bueno, la verdad que, Jorge, me encantaron todas tus propuestas. Si la gente quiere o conseguir tus libros o seguirte, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, mira, el primero les comento que en Spotify estamos con un podcast semanal, todos los miércoles a las 11 de la mañana sale un nuevo podcast y tenemos varios allí, y el canal se llama Cultura Emocional. En las redes estamos en Instagram, J&S, Jorge y Sofía, J&S ebooks, ebooks como se escribe el libro digital en inglés. Creo que tiene un guión bajo por ahí, pero si ponen eso lo van a encontrar. Y dentro de lo que es Instagram, allí también van a poder tener por el Linktree, poder ver todos los libros, el contenido, la página web, el canal de Spotify, YouTube. Ahí van a poder ver todo. Y bueno, los esperamos, por supuesto, y estamos abiertos a cualquier comentario. Y por supuesto, me sumo cuando lo necesites y cuando podamos intercambiar, porque vos dijiste que te gustó el tema, etcétera, pero a mí me encanta no solo compartir, sino también, como te dije antes, escuchar siempre la mirada de otro, el razonamiento de otro, el conocimiento de otro. A mí me nutre muchísimo. Bueno, me encanta. Quedamos ahí al pendiente, entonces. Me gustaría, desde ya te digo, poder leerlo y ver qué más se puede sacar, porque creo que Lo dijo un libro, como es este programa, tiene mucho para dejarnos, y todo pasa, como dijiste también, por la mirada y cómo lo procesa el lector, ¿no? Que ahí es donde se enriquece. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber participado del programa. La verdad que ha sido un placer y bueno, muy, muy enriquecedor todo lo que nos propusiste. No, el placer fue mío, te agradezco muchísimo y bueno, a tus órdenes cuando vos gustes. Gracias. Bueno, gente, hasta aquí ha sido Lo dijo un libro. Compartimos con Jorge, le agradecemos muchísimo y nos encontramos en un próximo programa. Chau, chau.